Bloque 1, Pista 4, WebSit, segundo semestre. Barreras de la comunicación. Las barreras de la comunicación son las dificultades que pueden surgir durante el proceso comunicativo. Esto impide u obstaculiza la comunicación, alterando el mensaje en el proceso general de la comunicación. Esta situación propicia consecuencias negativas en la transmisión del mensaje, como lo dice Jiménez Arias, 2009. En la figura 1.3 se presentan a dos personas separadas por una pared, sosteniendo en sus manos un teléfono de vaso, y dice: elimina las barreras en tu comunicación y fortalece tus relaciones interpersonales. Las posibles causas que dificultan el proceso de comunicación pueden ser barreras debido al entorno, barreras debidas al emisor y barreras debidas al receptor. Por ello es importante conocer estas barreras y la manera de enfrentarlas para tener una comunicación lo más efectiva posible. Es decir, que el objetivo del mensaje se cumpla sin ninguna interferencia, logrando la deseada retroalimentación con la acción y reacción del receptor. Ten en cuenta que la comunicación efectiva es una forma de comunicación que logra que quien transmite el mensaje lo haga de modo claro y entendible para su interlocutor o interlocutores, sin que genere confusión, dudas o interpretaciones erróneas. Barreras debidas al entorno. Son aquellas causas físicas que pueden influir negativamente en el proceso de comunicación, tales como: inciso A, medio ambiente. Aquí se consideran los ruidos debido a maquinarias, al tráfico o a la gente. Inciso B, características físicas del espacio. Se refiere al lugar, imposibilidad de privacidad y discreción, incomodidad de mobiliario, espacio, falta de ventilación, etc. Inciso C, causas debidas a la organización de la actividad. Estas pueden ser las interrupciones de cualquier tipo, teléfono fijo o móvil, compañeros, etc., aglomeraciones de gente, prisas, entre otros. Barreras debidas al emisor. Las barreras del emisor son aquellas referentes a la persona que emite el mensaje, las cuales se pueden agrupar en: inciso A, el código a utilizar en el proceso de comunicación. Es importante utilizar un código que sea común al receptor, para que al compartirlo sea viable la comunicación, ya que sin la existencia de este código común, la comunicación se hace casi imposible. Por ejemplo, cuando una persona te habla en inglés y tú solo hablas español. O cuando dos personas hablan de temas distintos. La ambigüedad del lenguaje y la incapacidad de utilizar el código de manera adecuada da como resultado una comunicación incoherente. Por ejemplo, María no quiere a su tía porque es muy grosera. ¿Quién es grosera? ¿María o su tía? Estuve esperándote en el banco. ¿En qué banco? ¿Sentado en un banco o en una institución financiera? Por otro lado, la redundancia es la utilización de palabras innecesarias dentro de una oración. Por ejemplo, 1. En las embajadas extranjeras siempre hay mucha gente. La palabra embajadas implica que son extranjeras, por lo que no es necesario redundar con la palabra extranjeras. 2. Mi permiso de conducir sigue vigente en la actualidad. La palabra vigente implica que es actual, por lo que no es necesario redundar con la expresión en la actualidad. Inciso B. La habilidad de la persona. Otras barreras relacionadas con el emisor son la falta de habilidades concretas de comunicación. Por ejemplo, adivinar el pensamiento. Suponer que el receptor ya conoce cosas y no preguntar, no escuchar. La falta de coherencia en el mensaje. El uso de un lenguaje no adecuado al receptor. Los filtros. Prejuicios, creencias, valores de la persona,
las actitudes negativas hacia cualquiera de los elementos de la comunicación que provocan emociones que afectan el mensaje. Por ejemplo, abusar de la palabra no. Decir al adolescente que no haga algo. No le da la información que necesita para hacerlo bien. Es mejor dar órdenes en positivo. No hagas ruido. Lo podemos cambiar por guarda silencio. Dicho así, el mensaje se recibe de una mejor manera y el emisor consigue la reacción esperada por el receptor. La actitud negativa o emoción negativa bloquea la comunicación. Barreras debidas al receptor. Figura 1.4. Aparecen dos personas, un hombre y una mujer. Ella está hablando y él leyendo el periódico. Aparece en la cabeza del hombre un signo de interrogación que quiere darnos a entender que no comprende lo que está escuchando. La explicación de la figura dice: la falta de escucha activa puede originar conflictos por un error en la interpretación del mensaje. Las barreras debidas al receptor son aquellas que se relacionan con la persona que recibe el mensaje. Se pueden mencionar dos tipos. 1. La habilidad personal. La falta de escucha activa implica no prestar atención al mensaje, prejuzgar el mensaje, evaluarlo anticipadamente o hacer una mala interpretación. Ejemplo. Suena el teléfono y Luis contesta. La llamada es para su mamá, que en ese momento no se encuentra en casa. Coordinador del telebachillerato. Hola Luis, buen día. Luis. Hola maestro. Coordinador del telebachillerato. Dile a tu mamá que mañana habrá junta a las 9 de la mañana para la entrega de boletas, y como es la tesorera del patronato, debe entregar el corte de caja. Mientras escucha el mensaje, Luis está viendo la televisión y no pone mucha atención. Luis. Ok, profe. Yo le digo. Coordinador del telebachillerato. Gracias. Hasta mañana. Luis. Mamá, te llamó el coordinador. Me dijo que mañana tienes que ir temprano al Teba. Mamá. ¿Para qué? Luis. No sé. Solo me dijo que mañana fueras. Mamá. ¿A qué hora? Luis. Creo que a las 8. Al día siguiente, la mamá de Luis se presenta a la junta una hora antes, pero sin el corte de caja, lo que crea un conflicto porque no iba preparada para dar el informe. Reflexiona. ¿Cómo crees que se sintió la mamá de Luis? ¿Cómo se sintió él al no pasar el mensaje tal cual se lo indicaron? Los filtros son las barreras mentales que surgen de los valores, experiencias, conocimientos, expectativas o prejuicios que se presentan como proyección de preferencias hacia el interlocutor y las expectativas sobre las consecuencias en la interpretación del mensaje. Ejemplo, cuando dos personas tienen diferente punto de vista sobre un tema en particular. Cada quien lo ve desde lo que sabe y conoce. Esto puede dificultar la comunicación al no encontrar un punto de acuerdo. En la figura 2.5 aparecen dos personas, una frente a otra. En medio de ellas hay un número. Una de las personas dice que el número es el 6. La otra dice que el número es el 9. La explicación de la figura dice: cada persona habla desde su propia perspectiva. Cuando el receptor se siente agredido, presionado o amenazado, inmediatamente entra en juego su defensa psicológica con la que interpone una barrera que bloquea toda comunicación. Ejemplo, cuando el novio llega 2 horas después a ver a su novia. Ella ya está enojada y lo primero que hace es reclamar por qué se tardó. Cuando él le va a explicar, ella no lo deja hablar y comienza a gritar. Él, para no tener problemas, prefiere no contestar, darse la vuelta e irse. Más tarde, ella supo que hubo un accidente de tránsito muy fuerte y eso hizo que su novio se retrasara. La falta de feedback o retroalimentación involucra la falta de preguntas, aclaraciones o explicaciones por diversos motivos. Ejemplo: René y Ana son novios.
Ella le envía mensajes de WhatsApp para decirle que lo quiere mucho, que quiere verlo para ir al cine, y le manda la cartelera para escoger la película. Pero René solo deja en visto los mensajes y no contesta. Así pasan 2 días, hasta que ella decide no escribirle más. Lo que ella no sabía es que René estaba molesto porque la vio con su amigo Juan en el centro comercial y se imaginó lo peor, sin saber que la razón por la que estaban juntos era la organización de una fiesta sorpresa de cumpleaños para él. Desarrolla tus habilidades y actitudes. 1. Escucha el siguiente texto analizando y reflexionando cada fase del mensaje. El eclipse de sol. Fase 1. El coronel al comandante adjunto. Mañana a las 9 de la mañana tendrá lugar un eclipse de sol, cosa que no sucede todos los días. Se reunirán todos los hombres en el patio, llevando uniforme de gimnasia. Yo le explicaré el fenómeno. En caso de lluvia, como no se podrá ver nada, envíelos al gimnasio. Fase 2. El comandante adjunto al capitán. Por orden del coronel, mañana a las 9, eclipse de sol en el patio. En caso de lluvia, el eclipse tendrá lugar en uniforme de gimnasia, dentro del gimnasio, cosa que no sucede todos los días. Fase 3. El capitán al teniente. Por orden del coronel, en uniforme de gimnasia mañana a las 9, inauguración del eclipse de sol en el gimnasio si llueve, cosa que no sucede todos los días. Fase 4. El teniente al sargento. Mañana a las 9, el coronel en uniforme de gimnasia eclipsará al sol en el gimnasio si hace un buen día y en el patio si es que llueve. Fase 5. El sargento al cabo. Mañana a las 9, el eclipse del coronel en uniforme de gimnasia tendrá lugar debido al sol. Si llueve en el gimnasio, cosa que no sucede todos los días, reunión general en el patio. Fase 6. Conclusión deducida por los soldados rasos. Parece que mañana, si llueve, el sol eclipsará al coronel en el gimnasio. Qué lástima que esto no ocurra todos los días. 2. Responde las siguientes preguntas considerando el texto El eclipse del sol. ¿Qué pasó al transmitirse la información de la fase 1 hasta la fase 6? ¿Qué barreras de la comunicación obstaculizaron la transmisión del mensaje? ¿Qué harías para evitar estas barreras de la comunicación en tu vida cotidiana? ¿Qué emoción sentiste durante la lectura El eclipse de sol? En plenaria comparte con el grupo tus respuestas.